Libro Dios no perdona. Por Juan Ramón Castro. Capítulo 6. El Dios de Jesús. ¿Quién es Jesús? Nació en una fecha próxima al año primero de la era común. Según los escritos del Nuevo Testamento, Jesús nació en Belén, una ciudad en la región de Judea, que hoy forma parte de los territorios palestinos. Se crió en Nazaret, una ciudad en la región de Galilea, donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud. Creció bajo la tutela de una familia, la madre llamada María, su esposo José, que se dice que fue carpintero, y sus hermanos. Una familia judía en toda regla, misma religión y costumbres en las que fue instruido desde su niñez. Casi todo lo que se sabe de Jesús refiere a su edad adulta, alrededor de los 30 años cuando inició su ministerio, consistente en la predicación itinerante de pueblo en pueblo de un nuevo mensaje, un mensaje centrado en la salvación de las almas por medio del arrepentimiento. Este mensaje se sigue del otro predicador llamado Juan el Bautista, que antes señaló el inicio de esta nueva doctrina. A partir de aquel momento aparece una especie de nueva secta del judaísmo, porque estos eran considerados como judíos. Leemos en Lucas 3 verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, fin de la cita. Jesús mismo no escribió, que se sepa, ningún libro o carta, no existe ningún manuscrito atribuido a Jesús, tampoco existe referencia alguna a que hubiese escrito algo alguna vez. Sin embargo, sí es sabido que conocía de letras, sabía leer y escribir, además de que fue considerado como un maestro. Evidencia de su conocimiento de las letras lo encontramos en Lucas 4 versos 17 al 20, cuando se le describe leyendo un rollo. Leemos en Lucas 4 versos 17 al 20, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fin de la cita. Por lo cual, fue un maestro con educación, que a tenor de las historias que se cuentan sobre él, dominaba varios idiomas. Como no existe ninguna obra escrita de Jesús, su historia está plasmada en el testimonio por escrito de otros. Jesús, tan solo iniciar su ministerio, eligió de entre sus seguidores a 12 discípulos para que fueran sus apóstoles. Estos le seguían durante su peregrinación y aprendían de él todo lo que les era posible. Además de los 12 apóstoles, muchos otros discípulos le seguían, y es por el testimonio de ellos que hoy conocemos tanto de sus dichos como de sus hechos. En las Biblias cristianas están contenidos 4 libros llamados Evangelios que relatan la historia de Jesús: el Evangelio según Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. También está el libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual se narran cierta parte de su historia, aunque el grueso de este libro refiere a la historia de la formación de la Iglesia y la vida de los primeros discípulos de Jesús tras su partida. Importancia de Jesús en la historia. Se hace evidente la importancia de Jesús en el hecho mismo de que su nacimiento separa la historia. En casi todo el mundo contamos los años a partir de la fecha estimada de su nacimiento. Mientras escribo estas palabras vivo en el año 2024 después de Cristo, o en el año 2024 de la era común. Estas siglas DC significan después de Cristo, y por Cristo se refiere a Jesús, que fue llamado el Cristo o Jesucristo en nuestro idioma. Del mismo modo, cuando nos referimos a fechas anteriores al nacimiento de Jesús, decimos AC y los años se cuentan de manera inversa. Por ejemplo,
del primer emperador romano Augusto César, decimos que empezó a gobernar Roma en el año 27 a.C., es decir 27 años antes del nacimiento de Jesús. Del mismo modo decimos que su reinado terminó en el año 14 después de Cristo, es decir 14 años después del nacimiento de Jesucristo. Otro rasgo evidente de la importancia de Jesús en la cultura actual es la celebración de la Navidad. Esta importante fiesta anual celebrada en gran parte del mundo refiere a el natalicio, al día del nacimiento de Jesús. Aunque no existe registro cierto de la fecha en que fue su alumbramiento, desde la época del cristianismo romano se eligió este día para celebrar su llegada a este mundo, y esto perdura hasta el día de hoy. Luego y aún más evidente para destacar, es que la mayor religión del mundo, el cristianismo, refiere directamente a las enseñanzas de Jesús, y que además se le adora como a un Dios. Pero resulta que la segunda mayor religión del mundo por cantidad de fieles, el Islam, le confiesa como uno de los mayores profetas de la historia, solo por detrás del fundador de la religión islámica, Mahoma. Así, la mayor parte de los seres humanos que han vivido en los últimos siglos ha conocido de Jesús, de las religiones que le confiesan, de sus dichos y sus hechos de gran importancia. Basado en el nombre de Jesús se han creado grandes religiones y se han sustentado y dotado de relato moral a grandes imperios. Siendo que Jesús fue judío de nacimiento al igual que sus discípulos, toda la cultura judía está impregnada en la religión cristiana y por eso las Biblias cristianas incluyen el Antiguo Testamento, compuesto de libros sagrados del judaísmo, en el cual se contiene las dos imágenes de Dios, el bueno y el malo, que vimos en los capítulos anteriores. ¿Pero qué enseñó realmente Jesús? Veamos al Dios de Jesús. Por medio de su predicación y sus hechos, Jesús nos mostró un Dios diferente, un Dios que contrasta fuertemente con gran parte del Dios que nos muestran otros maestros y predicadores de la antigüedad. El caso del perdón, omnipresente en la predicación de Jesús como enseñanza a los hombres, es también adjudicado como ejemplo de su Dios para con nosotros, para que seamos como Él. El Sermón del Monte establece claramente lo que podríamos denominar el acta fundacional de principios bajo los cuales se puede entender a este Dios que Jesús nos presentó. Comienza estableciendo una serie de principios, los cuales pueden parecer a los oídos de cualquiera como paradójicos, al decir cosas como la siguiente. Leemos en Lucas 6 verso 1, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Fin de la cita. La expresión bienaventurado se puede entender como una declaración de bienestar, del hecho de que le espera un buen destino a aquel de quien se dice que lo es. Es interesante que el ser humano siente gran alegría y paz cuando espera del mañana un mejor estado que el actual, del mismo modo tiende a sentir angustia en el presente, cuando piensa que en lo próximo estará en un mal estado o peor que el estado presente. Veamos esta escena a modo de ejemplo. Un hombre está cenando junto a toda su familia, una cena especial de Navidad, pero sabe que en la mañana vendrán a buscarlo para ir a la cárcel donde pasará 20 años detenido. A pesar de que la situación actual es buena y agradable, es decir, estar con su familia cenando una buena comida en un buen ambiente, el hecho de saber que en unas horas tendrá que despedirse por muchos años le angustia. Su angustia y su felicidad actual están ligadas a su perspectiva del futuro, un futuro no tan bueno. Miremos la escena contraria. Un hombre está en la cárcel un 23 de diciembre, después de haber estado allí por 10 largos años, le dejan saber que, al día siguiente por la mañana, siendo el 24 de diciembre, saldrá libre y que su familia está preparando un banquete para celebrar otra vez la Navidad juntos luego de tantos años. Pero en este momento este hombre está preso y en condición muy precaria, sin embargo, está feliz y lleno de esperanza, porque mañana será libre. Su felicidad y su buen humor no está relacionado a su estado presente, sino a su perspectiva del futuro próximo. Este segundo hombre se siente muy bienaventurado. Así,
Jesús dice que los que hoy tienen hambre serán saciados, y los que lloran serán consolados, y establece que estos son los bienaventurados. Les está dando una gran esperanza, una imagen de bienestar próximo a la cual se han de aferrar con alegría, a pesar de las situaciones del presente. En esto les habla de un Dios en el cual pueden confiar como benefactor, de un Dios que los llevará indefectiblemente a una mejor situación de vida, un Dios que está a favor de las personas y no en su contra. Luego les dice lo siguiente. Leemos en Lucas 6 versos 22 al 23, Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Fin de la cita. Cuando aparece la frase Hijo del Hombre, Jesús está haciendo referencia a sí mismo. Refiere a algunas profecías que hablaban de una figura que vendría en un futuro, la cual sería la salvación de muchos. Jesús está diciendo que todos aquellos que son maltratados en lo presente por causa de la verdad, son de hecho bienaventurados, es decir, tienen muchas cosas buenas aseguradas para su futuro. Además, recuerda que esto mismo se hizo en contra de los antiguos profetas que fueron perseguidos por la verdad. Sería interesante ver a qué profetas específicamente se refiere. Contraste. Las enseñanzas de Jesús señalan el contraste entre el Dios malo y el Dios de Jesús, estableciendo que el Dios de Jesús es de hecho bueno siempre y con todos. En la visión de Dios anterior a las enseñanzas de Jesús, lo más común era hablar de un Dios que te ama si le amas, un Dios que te hace el bien solo si le parece bien lo que haces, pero Jesús muestra a un Dios distinto, uno que hace bien a todos, sin importar quiénes sean, su pasado, su presente, no hace distinción entre personas a la hora de hacerles el bien. Y del mismo modo Jesús empieza a establecer que esto es lo que cada uno debe hacer respecto de los demás, amarlos, sea que consideremos sus hechos como buenos o malos. Nos enseña que estas distinciones no deben de cambiar el amor hacia los demás y el procurar el bien para cada persona. Leemos en Lucas 6 versos 27 al 28, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Fin de la cita. Lo interesante es otra vez, que Jesús afirma que este mandamiento o consejo que da a sus seguidores proviene del hecho de que el Dios al que él representa es justo así, que justamente hace el bien a todos, sin importar su condición, que hace el bien incluso a los enemigos, y Jesús lo muestra sin dejar lugar a dudas al completar la idea del siguiente modo. Leemos en Lucas 6 versos 30 al 31, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fin de la cita. Y luego dice en Lucas 6 versos 32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Como podemos ver, Jesús establece que Dios es benigno con todos, que tiene misericordia siempre de todos. Por tanto, sus seguidores, los que son sus hijos en tanto buscan entre otras cosas el imitarle, han de hacer el bien a todos, sin importar que sean amigos o enemigos, propios o extranjeros, pequeños o grandes, creyentes o incrédulos, con una u otra ideología, sin importar la etnia.
El mandamiento es simplemente amar a todos por igual, así como Dios ama a todo ser humano con la misma intensidad, con la misma dedicación y sobre todo con la misma acción de la benignidad, es decir, siendo bueno y haciendo buenas obras para con todos, partiendo de una muy buena y perfecta voluntad. Jesús nos lleva al extremo, diciéndonos cómo debemos hacer con los enemigos, darles pan si tienen hambre, consuelo si están angustiados, abrigo si tienen frío, buen consejo si les falta dirección, etc. Es decir, haciendo el bien siempre. Es interesante cómo Jesús contrasta al Dios que él presenta, frente a la imagen del Dios mítico del pueblo judío de la época, diciendo cosas como: leemos en Mateo 5 versos 38 al 42, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fin de la cita. Esta enseñanza, ojo por ojo y diente por diente, está claramente descrita y detallada en los libros de la ley, los cuales tratan en este aspecto sobre la necesidad de hacer pagar a cada uno según sus obras. Citas de ejemplo. Éxodo 21 versos 23 al 25, Levítico 24 versos 19 al 20, Deuteronomio 19 verso 21. Sin embargo, Jesús nos muestra una alternativa distinta, se trata del perdón, de pasar por alto las ofensas, de no buscar que las personas paguen por sus malos actos. Sí, porque procurar que las personas paguen por sus hechos es la definición misma de condenar. Y a este respecto Jesús habló bastante, diciendo cosas como: leemos en Mateo 6 versos 9 al 14, vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fin de la cita. De este y otros modos, Jesús nos enseña que Dios de hecho no busca ese ojo por ojo y diente por diente en el que creían los antiguos y gran parte de la humanidad aún hoy, sino que, Jesús reivindica una teología del perdón total y sin condiciones previas de todo pecado y ofensa, sea del hombre hacia Dios o del hombre hacia el hombre. Y es que, Jesús enseña que la manera de hacer el bien a Dios es hacerlo a los hombres, que ese es el propósito y el deseo del Dios que Él nos presenta, que nos amemos unos a otros, que nos hagamos el bien unos a otros, y que nos toleremos unos a otros aun cuando alguno esté en el error, o actúe de manera equivocada. Por eso Jesús nos enseña siempre que es necesario amar al prójimo como a nosotros mismos, y en sus ejemplos de oración nos dice que debemos pasar por alto, perdonar e incluso ponernos de acuerdo con el que nos es contrario, para que podamos vivir su paz. Leemos en Mateo 5 versos 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fin de la cita. Amarnos unos a otros, incluidos los que no están a nuestro favor, es algo que Jesús nunca repara en repetir, una y otra vez, como cosa muy necesaria, imprescindible. Leemos en Juan 13 versos 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fin de la cita. Haciendo el bien a los malos.
Es interesante notar que todo el plan de Dios expresado en Jesús se trata de hacer bien a los que hace el mal, es decir, se trata de salvar a los pecadores, de encontrar a los perdidos, de enseñar el camino y dar luz a los que están en tinieblas. Es decir, el carácter del Dios de Jesús se refleja en una intención manifiesta de rescatar, de hacer amistad con los que se enemistaron con Él, en referencia a nosotros la raza humana. El propósito de todos los actos de aquel que envió a Jesús es hacernos el bien de todas las maneras posibles, conforme a la justicia y el bien común. Leemos en Lucas 19 versos 9 al 10, Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Fin de la cita. Lo vemos en la parábola del Hijo Pródigo, cuando el personaje del padre le dice al hijo mayor sobre su hermano menor lo siguiente. Leemos en Lucas 15 verso 32, «Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Fin de la cita. El propósito de esta parábola, como el de muchas otras, es mostrar que Dios está de hecho a favor del pecador, y su propósito es hacerle bien y acercarlo a sí mismo para darle vida. Es interesante que Jesús se toma la molestia de aclarar que el propósito del Dios que nos está presentando no es hacernos el mal, no es castigarnos, no es condenarnos, sino que es más bien salvarnos. Leemos en Juan 3 verso 17, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Fin de la cita. En el verso anterior vemos una justificación clara de por qué este Dios nos pide que amemos a los demás como a nosotros mismos y hagamos actos de bien a su favor. Esos actos de bien han de proceder del amor. Así, nos dice que la razón por la que mandó a su Hijo al mundo es porque amó a estas ovejas perdidas y desea hacerles bien, nunca mal. Leemos en Juan 3 verso 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Fin de la cita. Y otra vez nos recuerda que hemos de amarnos los unos a los otros. Palabras y obras, el Dios 100% bueno de Jesús. Jesús mostró con sus actos cuál es el carácter y la voluntad del Dios al que representa. En cada acto, en cada gesto, veamos algunos ejemplos y contrastemos con la imagen y concepción del clásico Dios judeocristiano, el cual, como vimos en capítulos anteriores, tiene distintas personalidades y formas, que puede presentarse como bueno o malo, haciendo el bien o el mal. En cambio el Dios de Jesús solo le veremos haciendo el bien. 1. Jesús nunca maldijo con enfermedad a ninguna persona, en cambio sanó de su enfermedad a muchos. Leemos en Mateo 4 verso 24, «Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó». Fin de la cita. 2. Jesús nunca puso los preceptos religiosos o la tradición por sobre las personas, siempre hizo el bien al necesitado, aunque con ello violara las normas establecidas. Leemos en Lucas 6 versos 9 al 10, «Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien, o hacer mal, salvar la vida, o quitarla?» Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Fin de la cita. 3. Jesús nunca hizo daño a alguien por haberle tocado sin permiso expreso, por el contrario, a quienes lo hicieron les dio sanidad y un mensaje de salvación y perdón. Mientras que el Dios judeocristiano es mostrado haciendo daño a personas por tocar cosas sagradas o por romper ciertas normas. Cita recomendada, Lucas 8 versos 43 al 48. 4. Jesús nunca le quitó la vida a nadie, siquiera para defender la suya propia o la de sus discípulos. Por el contrario, resucitó a muchas personas y sanó a sus persecutores cuando alguien les hirió.
También resucitó a personas desconocidas en apariencia y a pedido de personas consideradas impuras dentro de los preceptos religiosos de la época, ayudó incluso a los considerados opresores del pueblo y extranjeros. Leemos en Juan 18 verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Fin de la cita. 5. Jesús nunca se negó a hacer el bien, pero sí a hacer el mal, accedió a toda clase de peticiones de bien. Leemos en Mateo 15 versos 27 al 29 y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fin de la cita. 6. Jesús nunca puso demonio o indujo locura a un ser humano como si se registra del Dios de los antiguos, en cambio sacó demonios y curó enfermedades mentales de muchos. Leemos en Marcos 9 verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Fin de la cita. 7. Jesús nunca trajo una hambruna al pueblo como castigo, en cambio dio de comer a muchos de manera tanto natural en ocasiones como milagrosa en momentos, nunca trajo plagas ni sequías que dañaran la vida de las personas, pero sí les dio alimento en el desierto. 8. Jesús nunca hirió con lepra a nadie, en cambio limpió de la lepra a muchos, abrió los ojos de otros tantos. Cita recomendada, Marcos 6 versos 30 al 44. 9. Jesús nunca rechazó compartir con alguien, sentarse a la mesa con alguien, comer el pan con alguien por considerarle impuro, en cambio consideró a todos igual y aceptaba invitación de todos, aunque fuera por ello criticado por otros tantos. Citas recomendadas, Lucas 19 versos 7 al 9, y Lucas 7 verso 39. Leemos en Mateo 11 verso 19, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fin de la cita. 10. Jesús no hizo a la mujer, ni al esclavo como menos, sino que les trató como iguales, en una época donde no se le permitía a una mujer hablar con un rabino. Él les enseñaba y les permitía cuestionar sus palabras sin ofenderlas, enseñándoles directamente con la dignidad que todos tenemos por igual como seres humanos. Cita recomendada, Juan 4 versos 1 al 30. 11. Jesús no tomó venganza contra sus enemigos, antes les bendijo, les hizo el bien e intercedió por ellos. Leemos en Lucas 23 verso 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fin de la cita. Jesús nos muestra cómo realmente es Dios. Siendo que Jesús es la imagen del Dios invisible y verdadero, Colosenses 1, versos 15 al 17, siendo que en él se manifiesta todo lo que es Dios, Colosenses 2 verso 9. Podemos decir que lo que hace Jesús es lo que hace Dios, lo que Jesús no hace, es lo que no hace Dios, por tanto, mirando a Jesús podemos saber exactamente cómo es el Dios del que Él nos está hablando. Y ese Dios que nos está presentando Jesús, por medio de sus palabras, y más importante aún, mediante sus hechos, es un Dios 100% bueno, que hace el bien y no el mal, un Dios que hace el bien a todos. No puede sino ser un Dios bueno. Por tanto, el único Dios realmente bueno es el que nos muestra Jesucristo, es el Dios en el que yo creo, es el Dios verdadero, más allá de todo mito judío o de cualquier otra religión, de hecho, Jesús mismo es Dios. Jesús mismo es el Dios bueno.
En el siguiente capítulo hablaremos sobre el perdón, ese perdón del cual enseñó Jesús, ese perdón sin fisuras al que nos invita y a la vez nos ejemplifica en su vida, en la práctica, con sus hechos.